Muy buenos días a todos, queridos amigos. Quiero agradecer a Carmen Julia Delgado, quien ha sido promotora de que yo participe en este Congreso de Sobetórax y a la comisión organizadora. Y para mí es un verdadero honor y placer estar con ustedes. El objetivo de la charla que se me dio es repasar lo que es nuevo en las líneas guías de GOL, que es para todo el mundo en relación a la enfermedad pulmonar crónica obstructiva. La agenda que pienso cubrir es la siguiente: las mejorías que se han hecho en la prueba de la espirometría, el problema de las comorbilidades de POC, acentuándolo fundamentalmente en la cardiovascular, y el papel que juegan las exacerbaciones como precipitante de esas complicaciones. Se ha elevado la tomografía computada como un instrumento para evaluar no solo el pulmón, sino sus comorbilidades. Y por último, revisar los cambios en las farmacoterapias que nos permiten tener nuevos instrumentos para tratar los pacientes. Veamos lo primero, que es las mejorías o las revisiones que se han hecho en relación a la espirometría, que incluye, por ejemplo, los valores del límite normal utilizando valores de predicción de la población estudiada, los score o valoraciones de Z y los valores de referencias que bien pueden ser universales o relacionados a la raza. Todos estos tres los vamos a revisar como avances de la nueva línea Gold publicada el 2025. Lo primero que vamos a destacar es que Gold persiste en la utilización de la tasa o la relación FB1-FBC como el patrón para diagnosticar EPOC. Y eso está basado en varios estudios. Simplemente le conozco uno de David Manino hecho en el 2012, en el cual en la población NHANES, que es un cuestionario y un survey que se hace en Estados Unidos, una encuesta con espirometría, se determinó que la prevalencia de obstrucción utilizando los criterios GOL era 8% y 9,5% la prevalencia de restricción, mientras si se usaba los patrones de referencia para Estados Unidos, la prevalencia era menor. Sin embargo, y lo importante de este estudio es que cuando se analiza la mortalidad, veremos que los pacientes que habían sido declarados como obstruidos por GOL y normales utilizando los valores de referencias regionales de Estados Unidos, había un aumento de la mortalidad, y de hecho 21% y 18% respectivamente de los pacientes clasificados como obstruidos o restringidos por GOL habían sido declarados normales utilizando los criterios del valor mínimo de referencial de la población de Estados Unidos. Debido a ello, el GOL todavía insiste en la simplicidad de la relación F1-FBC por debajo de 0,7 y en la capacidad de retener pacientes con alta probabilidad de tener un desenlace desfavorable. El segundo punto es el valor de score Z, que lo verán referido por algunos espirómetros modernos, sobre todo si los valores de referencia que se usan se expresan como valor Z en los resultados. Esto tiene la siguiente explicación. Lo que ustedes ven aquí es la curva gaussiana de una población normal de personas que están sanas, que no fuman y que no tienen ninguna patología respiratoria. Se ha utilizado convencionalmente un valor del 5% menor en este extremo, es decir, el extremo negativo de la curva gaussiana, como un valor posiblemente anormal, y esa desviación estándar en ese punto, que corresponde a 1,64, se llama el score Z, y es la distribución del quinto percentil de toda la distribución horizontal de los valores en esa curva gaussiana. Utilizando ese valor de 1,64, se ha clasificado a la EPOC en caso de existir. Si existe por encima de 1,64, entre 1,64 y 2,55, y menor de 2,55 como severo. En este triangulillo que corresponde al 5% de los valores posibles de una población normal, he colocado las tres flechas que se corresponden al grado ligero, grado moderado y grado severo de obstrucción. Estos son trucos estadísticos que permiten utilizar la estadística como factor para determinar cuándo se está obstruido o no.
me toca explicarlo porque algunos valores de referencia ahora vienen expresados como valor Z, pero en muchos espirómetros también se consiguen los valores de predicción expresados como porcentaje de comparación con valores determinados en la población. Por ejemplo, para la América hispana, sobre todo para Venezuela, existen los valores que se obtuvieron en platino. Por último, el hecho de si normalizar por raza o no los valores de predicción relativo también ha sido motivo de discusión. Salió este trabajo en el New England Journal donde se tomó una gran base de datos y se compararon en la misma población valores corregidos por raza contra las ecuaciones neutrales para la raza llamada GLI Global 2022 y se encontró lo siguiente, como verán en la próxima diapositiva, utilizando como outcomes problemas clínicos, problemas ocupacionales o problemas de reclasificación financiera en esos subgrupos reclasificados. Vean ustedes aquí que no hubo cambio en las personas asiáticas en esa gran base de datos. Hubo más casos cuando se utilizaba la ecuación neutral para raza sin influir la raza entre las personas negras. Hubo una disminución de casos entre las personas hispánicas, entre las personas blancas y en total una pequeña caída de un 8%. Lo importante de este estudio es que cuando se evaluó la relación de esos cambios con la utilización de recursos de salud, hospitalización, visitas de emergencia, etcétera, o la mortalidad, no hubo diferencia si se aplicaban valores corregidos por raza o valores de GLI neutrales. Por consiguiente, Gold ha recomendado que en vista de que se han popularizado los valores GLI, dejar esos utilizándose, sabiendo que existen equipos que todavía los reportan corregidos por raza y aceptando que la utilización de uno u otro no influye sobre cómo se interpreta la espirometría. Por último, Gold simplifica un poco la aplicación práctica de la espirometría, haciendo lo siguiente. Primero, se obtiene una espirometría única y si el valor de la relación FB1-FBC es menor de 0,7, la persona no tiene EPOC. En algunos casos, una minoría muy pequeña de personas que tengan potencial hiperinflación, es posible darle broncodilatadores para ver si la persona es un respondedor en volumen. Pero en realidad esto se corresponde a una mínima expresión. Para los valores prácticos, si usted hace su espirometría y los valores normal, no necesita dar broncodilatadores. Si por el contrario la espirometría revela una relación FB1-FBC menor de 0,7, se dan los broncodilatadores y si todavía permanece por debajo de 0,7, existe un diagnóstico confirmado de POC, mientras si se va por encima de 0,7, la persona es respondedora y puede tener asma, o recomendamos que si se sospecha que todavía pudiera ser un EPOC y si está muy cercano al 0,7, ponga usted 0,71, 0,72 como relación, seguirlos en el tiempo. Esos cambios han estado implementados dentro del GOL del 2025. El segundo punto que voy a cubrir son las enfermedades cardiovasculares como morbilidad de riesgo en pacientes con EPOC. Se sabe que los pacientes que tienen EPOC estable tienen riesgo cardiovascular aumentado y de hecho en los pacientes con EPOC ligero es la causa más frecuente de muerte. Pero lo que es más nuevo y que queremos que se preste atención es el hecho de que durante las exacerbaciones ese riesgo aumenta dramáticamente. En esta diapositiva de un artículo bastante bien citado, generado por Miguel Divo en el grupo BODE, en la cohorte que nosotros seguimos, ustedes pueden ver la prevalencia y la cercanía a la mortalidad de las distintas comorbilidades. Y en rojo verán que la hipertensión arterial, este gran planeta, la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria aguda y la insuficiencia cardíaca están cerca o dentro de la línea punteada, que significa un índice de positividad estadística en relación a muerte. Son enfermedades que cuando están presentes aumentan el riesgo de muerte independientemente del riesgo producido por la EPOC. Y de hecho, en este estudio que les estoy mostrando, donde se ve un gráfico de Forest
donde se relaciona la posibilidad de desarrollar un evento cardiovascular del lado derecho de la línea puntuada con la relación en el tiempo al inicio de la observación, ustedes verán que en la primera semana aumenta 20 veces el riesgo de tener un infarto, un accidente cerebrovascular, una embolía pulmonar o una isquemia coronaria en relación a las personas que no exacerban. Y ese riesgo permanece aumentado, como lo verán en los siguientes puntos con mi flechita, hasta por un año. Mensaje: en pacientes con EPOC, buscar y descartar enfermedad cardiovascular. Y mucho más importante es paciente con EPOC que exacerbe, sobre todo si es hospitalizado, debe ser evaluado para un potencial desenlace cardiovascular. Complementando esto, le damos mucha más importancia a la utilización de la tomografía computada. El costo de la misma, la frecuencia con la que se realiza tanto en emergencia como en pacientes hospitalizados o de ambulatorio, nos permite utilizar esto como un instrumento de detección de otras comorbilidades. Y esto lo vemos en esta tomografía de tórax, donde ustedes verán un nódulo canceroso, pérdida de músculo, osteoporosis, cambios en la estructura pulmonar, bien sea enfisemas o engrosamiento de las vías aéreas, como se ve acá, y calcificaciones coronarias descriptivas de posible riesgo cardiovascular. En este caso, hasta se ve que el paciente continuaba fumando, como lo demuestra mi flecha, por la cajetilla en el tórax anterior de esta persona de sexo masculino. Importantísimo, en un estudio realizado por Ana Esponda en Pamplona, con una cohorte que está siendo tamizada para cáncer de pulmón y que por consiguiente son todos fumadores, se ve que la detección de enfermedades por tomografía supera la sospecha clínica y los diagnósticos clínicos para todas estas enfermedades. Enfisema, bronquiectasia, hernia hiatal, calcificación coronaria, esteatosis del hígado, osteoporosis, ensanchamiento de la arteria pulmonar, ensanchamiento de la aorta, enfermedad intersticial pulmonar y hasta atrofia de los músculos del psoas en este caso, todos fueron diagnosticados por tomografía y no tanto el diagnóstico clínico. Es decir, el mensaje que queremos otorgar es que la persona que vea una tomografía la vea no solo para descartar problemas pulmonares, sino por las potenciales comorbilidades que influyen sobre el pronóstico de los pacientes. Hubo cambios también en la farmacoterapia y se centran fundamentalmente en dos nuevas medicinas que están siendo aprobadas por el FDA. Primero, la ensifentrina y en segundo lugar, el anticuerpo mononuclear Dupilumab, uno de 7 anticuerpos mononucleares utilizados y que se van a publicar en los próximos años. Veamos en primer lugar la ensifentrina. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 y 4. El doctor Anzueto es el primer autor en su publicación que se utilizó para pacientes con EPOC. Dos estudios en 17 países con más de 1000 y pico de pacientes, aleatorio randomizado, estudiaron la ensifentrina dada 2 veces al día por nebulización. Requiere un nebulizador, 3 miligramos, y se nebuliza igual que se nebulizan otras medicinas y se estudia en estos dos estudios cuál fue el outcome. De notar, en este estudio hubo un grupo que no tenía terapia para EPOC de ningún tipo, un 30% que solo tenían una lama, un 14% recibiendo beta-agonistas y un 17% LABA, esteroides inhalados. Ningún paciente en triple. Lo cierto que es, irrespectivo de estas terapias, hubo una respuesta bastante significativa en el FB1, como lo demuestra este gráfico, y esta se mantuvo durante el curso del estudio. Aunque no fue específicamente planificado para el estudio, también hubo un descenso en la iniciación y en el número de exacerbaciones durante el periodo de estudio, como lo demuestra este gráfico. Basado en estos dos estudios y con esta información, la medicina fue aprobada en Estados Unidos para su utilización. Desafortunadamente es relativamente costosa, cuesta como $3000 el mes y por consiguiente, aunque ha tenido ciertas respuestas positivas
en el país no es utilizada como una medicina de primera línea. Y por consiguiente, Gold decide que es un broncodilatador efectivo y que ensifentrina tiene un efecto en exacerbaciones que, mm, aunque positivo en este estudio, todavía queda dudoso, ya que no era un objetivo fundamental del mismo estudio. Habiendo visto todo eso y en vista de la aprobación por el FDA, Gold la coloca en el algoritmo de la disnea. Una vez que se hayan dado los broncodilatadores y la persona sigue con disnea y síntomas respiratorios, considerar iniciar la ensifentrina en los pacientes en los cuales puedan ser utilizados. El otro grupo de medicinas es más interesante, en mi opinión, por cuanto tienen un mecanismo novedoso, que es el de inhibir citoquinas que pueden estar aumentadas cuando hay daños del epitelio bronquial o del endotelio. Ustedes ven una serie de agentes insultantes en la superficie de este epitelio, las cuales precipitan la segregación de unas interleuquinas llamadas alarmina, la interleuquina 33 y el TSLP, que a su vez estimulan células capaces de generar otra serie de citoquinas, entre las cuales destacan la interleuquina 5, interleuquina 4 y interleuquina 13. La razón por citar estas cuatro es porque existen anticuerpos mononucleares capaces de unirse a estas citoquinas e inhibirlas, bien sea en la superficie de células como el eosinófilo o en la superficie de múltiples células como las dendríticas o linfocitos, hasta los mismos eosinófilos y neutrófilos, cuando la secreción o cuando la citoquina corresponde a un estimulante río arriba. Les voy a citar los trabajos que se han publicado con, con anticuerpos mononucleares que eran muy útiles o son muy útiles en el asma. Los primeros fueron contra los agentes que modulan la función del eosinófilo, como son el mepolizumab y el benralizumab, ante IL-5 y el receptor de la interleuquina 5. El segundo que se publicó fue el itepekimab, un agente contra la citoquina interleuquina 33, una alarmina que funciona río arriba, por lo tanto puede tener una extensión más grande sin ser dedicada solamente al eosinófilo, como las dos que cité anteriormente. Y por último, el dupilumab, que es una citoquina muy exitosa en enfermedades de contenido eosinofílico intenso, que se trabaja sobre dos interleuquinas, la interleuquina 4 en su receptor y la interleuquina 13. Estos cuatro estudios han sido publicados en los 2 últimos años y fueron revisados en Gold. Son el mepolizumab, benralizumab, itepekimab y dupilumab. Lo que quiero que vean aquí es que en la medida en que salían los estudios desde 2017 al 2023, el umbral mediante el cual se seleccionó a los pacientes, todos con EPOC, todos con exacerbaciones bien sean moderadas o severas, subió de 150 en mepolizumab, 220 en benralizumab, 250 en itepekimab y 300 en dupilumab. Y lo que ustedes verán es que aquellos estudios que se hicieron con eosinófilos relativamente bajos, por debajo de 250, fueron negativos. Mepolizumab fue negativo, benralizumab fue negativo para exacerbaciones de EPOC. Voy ahora a analizar itepekimab y dupilumab porque estos tuvieron resultados relativamente positivos con ciertas limitaciones. En uno de los estudios, el de mepolizumab, se demostró que la presencia de eosinófilos elevados, y ustedes ven aquí la columna, 150 a 300, 300 a 500, más de 500, mientras más altos los eosinófilos, más positiva la respuesta, como se ve en este gráfico de Forest, con desplazamiento a la izquierda, siendo mepolizumab mejor que el placebo. Y no hubo respuesta en aquellas personas con eosinófilos por debajo de 300, de forma tal de que el umbral que se utiliza para los biológicos continúa siendo alrededor de 300. Pero hago noticia con el itepekimab, que fue un anticuerpo mononuclear contra la interleuquina 33, que aunque no resultó efectiva para todos los pacientes incluidos en el estudio que duró 52 semanas, placebo e itepekimab, sí lo fue para aquellas personas que dentro de ese estudio no fumaban, ex fumadores de más de 6 meses. Ustedes verán que impactó sobre la exacerbación
No se los enseño, pero también sobre la función pulmonar. Eso no se vio en las personas que continúan fumando y, interesantemente, no hubo relación entre el número de eosinófilos y la respuesta, indicando que a lo mejor el itepekimab puede ser un anticuerpo mononuclear efectivo en pacientes que no fumen, que sean exfumadores y que tengan los eosinófilos bajos o altos, no importa. Y el tercer estudio, que sí fue positivo en dos estudios paralelos, Boras y eh, eran dos estudios con la misma sustancia, con el dupilumab, los pacientes tenían más de 300 eosinófilos. En realidad eran 500 eosinófilos promedio. Y ustedes verán que en este estudio contra interleuquina 13 y 4 hubo un 30% de reducción en las exacerbaciones y 80, casi 100 mililitros de diferencia, bastante positivo y duradero entre las personas que recibieron dupilumab o no dupilumab. En consecuencia de estos hallazgos, Gold decidió citar, como ya les dijimos, al dupilumab en pacientes con exacerbaciones moderadas o severas que tengan bronquitis crónica y eosinófilos mayores de 300 células por microlitro, porque los dos estudios, redujeron las exacerbaciones, mejoraron la función pulmonar y la calidad de la vida. Es decir, ya tenemos anticuerpos mononucleares, pero vale citar que existen 7 estudios que saldrán en los próximos 2 años que pueden aumentar la cantidad de anticuerpos mononucleares, medicinas que tienen anticuerpos mononucleares para influir sobre el outcome de EPOC. Problema, el costo de esto es $3,000 cada 2 semanas, $6,000 al mes para poder utilizarlo. Si no se tiene seguro, es un gran problema conseguirlo aquí. Lo cierto es que, conociendo de la evidencia que les he presentado, en el caso de tener la persona exacerbaciones, se recomienda el algoritmo que incluya triple, y si con eso se falla, la persona puede recibir dupilumab si tiene más de 300 eosinófilos, y quedan el roflimulaj y la citromicina para aquellas personas que no puedan tener el fármaco asegurado o que no tengan 300 o más eosinófilos. Por último, se recomienda que para los pacientes que estén recibiendo LABA y esteroide inhalado, una combinación muy frecuente universalmente, eh, Gold dice que si el paciente está bien, que se quede con su LABA ICS, no hay que forzar al paciente a subir al triple, pero recordamos que si la persona continúa teniendo problemas o exacerbaciones, es bueno subir al triple para darle mayor seguridad de que ha mejorado. En consecuencia, en estos 20 minutos he querido presentarles los cambios fundamentales de Gold. Primero, se ha puesto al día la discusión sobre la espirometría manteniendo el FB1-FBC de 0,7 como el umbral, utilizando una sola espirometría, y si es normal, el paciente no tiene que EPOC, no hay que darle broncodilatadores. Se ordena broncodilatadores solo si el FB1-FBC es menor de 0,7 y queremos ver la intensidad de la respuesta y si el valor se normaliza. Por último, los valores GLI universales sin corrección por raza son efectivos, pero no hay grandes diferencias si todavía se están utilizando corregidos por raza. En segundo lugar, de las comorbilidades asociadas al EPOC, la cardiovascular es la más importante, recalcando su frecuencia e importancia durante las exacerbaciones, sobre todo si hospitalizado. Creemos que la tomografía de tórax es una prueba fundamental, futurista, que nos va a permitir evaluar las comorbilidades por encima de la presencia o ausencia de enfisema o engrosamiento de los bronquios. Y por último, hay grandes avances en el tratamiento farmacológico, la ensifentrina como un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 y 4 que puede ser inhalada en forma nebulizada, y el dupilumab como el primer agente biológico aprobado para el tratamiento de exacerbaciones en personas con exacerbaciones recurrentes. El único problema en estos dos últimos fármacos es el costo, que es bastante elevado, y quizás en nuestra patria todavía va a ser limitado en su utilización en el EPOC. Lo más importante, creo yo, al finalizar, es esta frase de Yuval Harari, quien dijo que en un mundo con mucha información irrelevante, la claridad de una información precisa es el poder.
Confío haberles dado una información precisa sobre esos cambios que yo creo que los ayudarán en su práctica diaria. Una vez más, gracias a los organizadores y confiamos en que si hay cualquier pregunta estaremos en capacidad y que estemos en capacidad de responderla.